Buenos días, bienvenidos a otra, otra charla grande de la sección de anestesiología de la Universidad de Antioquia. Eh, Antes de empezar, pues mencionarles que este año tenemos dos temas que se encuentran como en la frontera del conocimiento de nuestra especialización. Esos dos temas son la medicina de precisión y la inteligencia artificial. Entre ambos existe pues como una fuerte relación y probablemente vamos a tener que ampliarlos cada vez más durante los años. El día de hoy vamos a hablar de medicina de precisión y esta charla va a estar a cargo de la doctora Natalia Rojas, que es residente de primer año de anestesiología. Y el objetivo que yo le planteé a Natalia para esta charla es que nos explicara qué es la medicina de precisión y cuál es el alcance que podría tener nuestra especialización, intentando responder como una pregunta muy concreta. Es decir, esta charla que vamos a ver a continuación espero que nos sirva como una introducción de este tema y nos dé a todos como grupo conceptos básicos y claros sobre qué es la medicina de precisión y nos permita pues como entender futuras charlas cuando se toque este tema. Así que adelante, doctora Natalia, y mucha suerte. Muchas gracias, doctor. Agradezco al doctor Juan Pablo por su acompañamiento para llevar a cabo esta charla. Entonces, como dijo el doctor, hoy vamos a hablar de medicina de precisión en anestesiología y vamos a tratar de responder la pregunta si es posible la medicina personalizada en nuestra especialidad. Entonces, el contenido que vamos a desarrollar hoy vamos a hablar un poco de algunas definiciones, historia, los avances que hay, la costo-efectividad, las ventajas y desventajas, la medicina de precisión en Colombia, el alcance en la medicina perioperatoria, los futuros de la medicina perioperatoria y la aplicabilidad en nuestro medio. Entonces, para empezar, ¿qué es la medicina de precisión? La medicina de precisión es un concepto que abarca tanto la fisiología, el genotipo, los estilos de vida, los factores ambientales y el microbioma para determinar la susceptibilidad a enfermedades, los marcadores pronósticos, los marcadores diagnósticos y la respuesta a tratamientos. Para llevar a cabo esto, se usa tanto la farmacogenética como la farmacogenómica, que se encargan de determinar la codificación de ciertas proteínas que transportan y metabolizan algunos fármacos y con esto de establecer cuál es el mejor medicamento y la dosis adecuada de acuerdo a las características de cada paciente. La diferencia de la farmacogenética y la farmacogenómica son que mientras la farmacogenética estudia solo un gen, la farmacogenómica abarca la totalidad del genoma. Entonces, la medicina de precisión busca individualizar el ejercicio médico teniendo en cuenta las características específicas de cada paciente. Ahora, ¿cómo surge la medicina de precisión? Entonces, en el 2003, por la revista Natural Science, se publicó la primera versión del genoma humano. En el 2016, el presidente Obama destinó recursos para la medicina personalizada. En el 2024, por el consorcio telómero a telómero, se ha logrado secuenciar 23 cromosomas con más de 6.000 millones pares de bases y tener en cuenta que el genoma de dos personas puede ser el 99.9% idéntico, sin embargo, esas variaciones del punto uso hacen cambios en una gran cantidad de nucleótidos. Además, existen los polimorfismos que están en el 1% de la población, que son cambios en estos nucleótidos que no tienen significado patológico. Vamos a ver algunos ejemplos de la medicina de precisión en diferentes campos. Vamos a empezar con las enfermedades mendelianas. Dentro de las enfermedades mendelianas tenemos la fibrosis quística, que identificar el gen CFTR es importante para poder determinar el tratamiento dirigido, la susceptibilidad a la hipertermia maligna que se asocia con el RYR1 y que esto es importante porque en estos pacientes debemos evitar los agentes anestésicos volátiles y los extremos de calor y en la hipercolesterolemia familiar, por ejemplo, el gen PCSK9 es importante porque la terapia
será dirigida si se encuentra o no este gen y si es homocigoto o heterocigoto. Con respecto a las enfermedades oncológicas, tenemos identificación para el adenocarcinoma de pulmón, el cáncer de mama, el melanoma y el tumor estromal gastrointestinal. Por ejemplo, en el cáncer de mama, cuando se identifica el gen HER2, es importante porque se da el tratamiento dirigido con trastuzumab y pertuzumab y esto afecta el curso de la enfermedad. Con respecto a la farmacogenómica, tenemos la sensibilidad a diferentes fármacos. Dentro de ellos está la warfarina, la simvastatina, la codeína, el clopidogrel y la tiopurina. Y de acuerdo a genes específicos de cada uno de estos medicamentos, entonces se determinará si se cambia el medicamento, si se aumenta o se disminuye la dosis. ¿Cuál es su costo? Entonces tenemos que en el 2022 estaban aproximadamente $300.000 en Norteamérica. Este costo incluye desde la secuenciación del genoma hasta el diagnóstico y el tratamiento de diversas enfermedades. En nuestro medio estaban aproximadamente $150.000 y el país más, con el costo más bajo es en China, que está aproximadamente en $30.000. Se prevé que eso sí disminuya con el tiempo. Para el 2027 está más o menos en 200, se espera que estén más o menos en $260.000 y como tal la secuenciación del genoma en el 2015 estaba en $3.000, actualmente está en 1.200 a $2.000 y se espera que los costos sigan disminuyendo y que pueda ser más accesible y poder determinar cuál es su aplicabilidad clínica. Entonces, esa primera parte que podemos concluir entonces, la medicina de precisión ha avanzado considerablemente en los últimos años, transformando la manera en que se diagnostican, previenen y tratan las enfermedades. A medida que la tecnología sigue evolucionando y los costos disminuyen, es probable que este enfoque se convierta en una parte integral de la atención médica en todo el mundo. Y aunque existen desafíos en términos de accesibilidad y sostenibilidad, los avances continúan ofreciendo enormes beneficios en términos de personalización del tratamiento, reducción de riesgos y mejora de los resultados de salud. Y tiene el potencial de mejorar de manera significativa la sanitaria global y transformar el tratamiento de enfermedades complejas y crónicas. Ahora, ¿qué retos hay? Con respecto a los retos, tenemos aspectos clínicos, dentro de ellos objetivos terapéuticos validados, determinar su efectividad y que siempre hayan ensayos clínicos en plan de mejora. Con respecto a la tecnología, que tengamos una integración de la historia clínica electrónica con diseño de software y almacenamiento de datos seguros. Con respecto a nivel socioeconómico, los costos, el reembolso que se da en algunos países por sus aseguradoras, el uso médico, los aspectos éticos y la educación. Los aspectos éticos están relacionados principalmente con que no es accesible para todo el mundo, entonces eso puede tener ciertas dificultades. Ahora, ¿qué ventajas podemos tener de la medicina de precisión? Entonces, tratamientos personalizados pueden hacer que mejore la efectividad, que disminuyan las reacciones adversas y que puedan mejorar los desenlaces en salud. Y además puede facilitar que se identifiquen los riesgos individuales para ciertas patologías y de acuerdo a esto tomar medidas preventivas. Hay que tener en cuenta que estas ventajas aún son teóricas porque es un campo que aún requiere investigación para determinar su valor real, especialmente en nuestro medio. ¿Qué desventajas tiene? Que los estudios poblacionales aplicados no son en población, no es en nuestra población, son poblaciones con una huella genética diferente, que las variaciones genéticas son constantes y requieren investigaciones continuas, que aún la costo-efectividad en países como el nuestro no está claro, que es necesario además la sensibilización al personal de salud de esta nueva medicina y los desafíos éticos relacionados sobre todo con la accesibilidad a todos. ¿Qué tenemos con respecto a la medicina de precisión en Colombia? Este artículo fue publicado en marzo del 2019 por la revista Frontiers in Genetics y
La hipótesis era determinar si la frecuencia de los alelos farmacogenómicos eran diferentes tanto en la población antioqueña como chocuana debido a los diferentes perfiles de su ascendencia. Estudiaron 132 pacientes con su exoma completo, esto lo hizo el laboratorio Genomaces, y en este estudio ellos mencionan algo que se llama salud pública de precisión. La salud pública de precisión lo que hace referencia es determinar el genoma de una población y con base a eso tomar medidas terapéuticas que involucren a toda la población y no solo a una persona en específico. ¿Qué se encontró en este estudio? Entonces, tenemos que la ascendencia antioqueña es principalmente europea, en menor proporción norteamericana y en muy baja proporción africana. Con, y la del Chocó, su ascendencia es principalmente africana, en muy poca proporción europea y norteamericana. ¿Y qué importancia clínica tiene eso? Con respecto al metabolismo del tacrolimus, se encontró que en la población con ascendencia africana, el alelo T estaba asociado a un aumento del metabolismo del tacrolimus, lo que hace que requieran una dosis mayor para lograr el efecto deseado. Con respecto a la warfarina, también se encontró que en la población chocuana está asociado con el alelo C, que también hacen que requieran una dosis mayor de warfarina. Con respecto a la toxicidad a la simvastatina, tenemos que la población con ascendencia europea, o sea, la antioqueña, tiene está asociado con el alelo C, que lo que hace es que tengan un mayor riesgo de sufrir miopatía asociada a este medicamento. Y con respecto a la eficacia de la metformina, tenemos que hay una asociación con el alelo C de la población chocuana que hace que tengan mayor respuesta al tratamiento con metformina. Este estudio, publicado en la revista colombiana de cardiología en mayo del 2018, eh, habla sobre la aplicación de la farmacogenómica de ciertos genes para determinar el metabolismo del clopidogrel y la warfarina. Lo que busca es determinar los aspectos más relevantes de la farmacogenómica de estos medicamentos, la relación entre las variables genéticas y las respuestas metabólicas de estos fármacos y poder determinar pruebas sencillas y bajo costo que puedan incluirse en nuestro ejercicio médico. Este estudio usó los pacientes a los que se les estudió el genoma con respecto a laboratorios de la población antioqueña y chocuana. ¿Y que encontramos? Entonces, se encontraron 4 fenotipos. El fenotipo normal está asociado a 2 alelos con actividad normal. El fenotipo intermedio tiene un alelo con actividad reducida, el lento, los alelos no son funcionales y el ultra rápido tiene un alelo adicional que hace que la actividad esté incrementada. Esto es importante porque de acuerdo a esto vamos a tomar medidas terapéuticas. Entonces, para el metabolizador ultra rápido y para el metabolizador lento, se va a reemplazar el clopidogrel sea por prasugrel o ticagrelor. En el metabolizador normal se va a dar la dosis estándar de 75 miligramos día y en el intermedio se requerirá una dosis mayor de 225 miligramos día. Entonces, actualmente la identificación de ciertos genes permite intervenir en el tratamiento específico para cada paciente, desde la dosis hasta el cambio de medicamentos, y lo que busca es evitar las reacciones adversas y la no respuesta terapéutica. A pesar de las limitaciones, la medicina de precisión tiene un gran potencial para mejorar la atención médica en Colombia, especialmente en enfermedades como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades poco comunes. La personalización del tratamiento puede ayudar a mejorar su eficacia, reducir efectos secundarios y optimizar los recursos médicos disponibles. Ahora, ¿qué tenemos de la medicina de precisión perioperatoria?
Entonces se han encontrado que alteraciones en las pares de bases del propofol hacen que requieran una dosis más alta para la inducción con respecto al isoflorano, el GNRY1, que se asocia a la hipertermia maligna, con el sevoflurano, el CYP1, que se asocia con disfunción renal, con la ketamina, el CYP2B6, que hace que haya una disminución de la unión enzimática y que haya una reducción del aclaramiento del fármaco. En el fentanil, las variaciones en la dosis hace que pueda requerir dosis mayores para lograr el efecto analgésico con la succinilcolina, que puede haber una duración prolongada de su efecto del bloqueo prolongado y la apnea. Del rocuronio también puede encontrarse que haya una eliminación reducida y también que haya mayor prolongación de su efecto y de la recuperación. Y con el ondansetron, que hay las variaciones pueden hacer que haya un aumento en la biodisponibilidad y que haya mayor reducción de las náuseas y vómitos posoperatorios. ¿Qué barreras tenemos en nuestra especialidad con respecto a la medicina de precisión? Entonces, la gestión y seguridad de datos, el acceso a las pruebas, la evidencia sólida y la utilidad clínica. ¿Qué pasa? Que la implementación de la farmacogenómica en el cuidado perioperatorio todavía no tiene una evidencia sólida que nos determine cuál es su efectividad. Es necesario aún ensayos clínicos aleatorizados que puedan hacernos determinar cuál es su real beneficio para poder adoptarlo. Tenemos este estudio, el IMPRES Trial, que fue publicado en noviembre del 2022 en la revista Anestesia y Analgesia, y lo que hizo fue estudiar a 166 anestesiólogos. De estos, estuvieron con 71 pacientes con genotipificación que fueron llevados a cirugía. La mediana edad fue de 62 años, 55% eran mujeres, predominaba el ASA2. De estos 58 pacientes eran hospitalizados y 13 fueron pacientes ambulatorios. De los 71 pacientes genotipificados, se revisaron 41 genotipos por los anestesiólogos y ninguno de estos pacientes requirió cuidados intensivos postoperatorios o consultas por dolor. ¿Qué encontramos ahí? Entonces, el 57.7% de los anestesiólogos evaluados accedió a las pruebas de genotipificación y el 42.3% no accedió. De los anestesiólogos que accedieron, entonces el 1.3% prescribió medicamentos que eran de alto riesgo para el paciente. Dentro de ellos tenemos la codeína, el lansoprazol, el tramadol, el omeprazol y el clopidogrel. El 17.7% eran medicamentos de riesgo intermedio y el 64% de riesgo bajo. Con respecto a los anestesiólogos que no revisaron la genotipificación, de ellos se prescribieron 2.1% medicamentos de alto riesgo para los pacientes, 18.9% de riesgo intermedio y 63.5% de bajo riesgo. ¿Qué podemos concluir con esto? Que no hay una diferencia grande aún entre la genotipificación y determinar los medicamentos de alto riesgo o no, porque en general no hubo diferencias significativas ni hubo desenlaces adversos con la prescripción de estos medicamentos. ¿Qué tenemos de medicina perioperatoria en Medellín? Tenemos el laboratorio Genoma CES, que ha desarrollado un pool de identificación de genes de diferentes medicamentos. Aún no está claro el impacto que puede tener. Eso es lo que hacen, es determinar la modificación de diferentes alelos que están aplicados a nuestra población con el estudio que ya les mencioné, y lo que hacen es determinar el impacto que hay en el metabolismo de diferentes medicamentos que usamos, como la desmetomidina, la ropivacaína, la ketamina y la lidocaína. Y aún está por determinarse la importancia clínica de estas diferencias. Actualmente, en el post tenemos incluido el estudio del genoma,
esta prueba se puede enviar por el POS, sin embargo, es una prueba que se estudia en un laboratorio de la Universidad de Arizona, es decir, se toma la muestra, es una muestra bucal y se envía al laboratorio de Arizona, se demora más o menos 15 días en obtenerse los resultados y se estudian más o menos 10 genes y para esto 300 medicamentos diferentes. ¿Cuál es el problema? Que esto se hace con una base de datos internacionales y ya nos dimos cuenta que hay muchas diferencias, incluyendo en nuestra misma población, y que pueden haber muchas diferencias con las bases de datos internacionales, entonces la importancia y la relevancia clínica en nuestro medio aún no está bien determinada. ¿Hacia dónde va la medicina perioperatoria? Este artículo sobre el gemelo digital humano fue publicado en abril del 2022 y ese artículo lo que habla es sobre crear un modelo matemático que se construye a partir de toda la información disponible del paciente, antecedentes, estilos de vida, genotipo, fenotipo, y lo que hace es predecir el comportamiento de ciertos modelos teniendo en cuenta sistemas tecnológicos y facilitando el análisis y la evaluación de diferentes pruebas sin necesidad de perturbar la fisiología del paciente. Es decir, todo se haría en tiempo real para determinar las acciones que vamos a hacer, qué implicaciones puede tener de acuerdo a todas las características del paciente. Esto para brindar una imagen holística del individuo y estos análisis se crean usando inteligencia artificial. ¿Qué es necesario para que esto pueda ser clínicamente útil? Entonces, usar información que sea relevante, que sea fácil de usar, discreto y asequible y ampliamente disponible, que pueda mitigar el sesgo sistémico y que se pueda darse canalizaciones de datos automatizadas, robustas y confiables para minimizar los valores faltantes. Si bien la medicina de precisión representa un avance prometedor para mejorar los sistemas de salud en países en vía de desarrollo, su implementación enfrenta múltiples barreras. Es necesario desarrollar estrategias de bajo costo, fortalecer la infraestructura sanitaria y promover la educación y regulación adecuada. ¿Qué tenemos entonces hasta ahora? Los avances de la medicina perioperatoria están enfatizados en crear protocolos de atención y programas de recuperación mejorada buscando reducir la variabilidad en la atención. En contraparte, tenemos la medicina de precisión perioperatoria, que lo que busca es recuperar el enfoque más individualizado en la atención basada en las características inherentes de cada paciente. ¿Qué tenemos hasta ahora? Se han determinado más de 16.000 cambios, polimorfismos. Sin embargo, la probabilidad de asociación patológica que sea relevante para nuestra práctica clínica aún es muy bajo, aproximadamente el 1.5%. Las diferencias que tenemos en la prescripción de medicamentos de forma tradicional y usando la medicina de precisión es que en ciertos tipos de pacientes podemos necesitar cambios, ya sea de medicamento de la dosis, por reacciones adversas o respuestas no terapéuticas, lo cual se podría disminuir usando la medicina de precisión. ¿Y qué barreras tenemos hasta ahora para poderse implementar? Aún no tenemos claro la relación causal que hay entre el fenotipo y el genotipo y aún es necesario los avances tecnológicos que nos permitan acceder a las pruebas de forma más rápida para poder intervenir en nuestras acciones. Vamos a responder entonces la pregunta inicial, ¿es posible la medicina personalizada en anestesiología? La medicina de precisión perioperatoria pretende mejorar la seguridad, reducir las complicaciones y acelerar la recuperación, beneficiando tanto a pacientes como a sistemas de salud. Sin embargo, en nuestro campo se requieren más investigaciones para determinar este potencial beneficio. Además, su éxito requiere superar barreras técnicas, éticas y económicas. Y
futuras investigaciones deben traducirse en validar intervenciones y avances científicos en protocolos clínicos accesibles. Entonces, en nuestra especialidad puede tener un papel relevante, sobre todo si logramos incorporar el estudio del genoma teniendo en cuenta las variaciones específicas de nuestra población. Y aunque el beneficio clínico de su uso en la cotidianidad aún no está bien definido, sí considero que su implementación puede ser útil en pacientes con mayor susceptibilidad a eventos adversos, como las mujeres gestantes, los adultos mayores, los pacientes con desnutrición y aquellos con patologías oncológicas. Este es el QR con la bibliografía que usé para esta charla. Listo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Natalia. Esperemos si alguien quiere participar o hay alguna pregunta. ¿Aló, me escuchan bien? Que estaba en otra... Estaba aquí en el hospital. Sí, doctor. Se escucha bien. Bueno, listo. Pues yo creo que tengo aquí Sí, profe, sí lo varias escuchamos. Adelante. intervenciones. Eh, Antes de empezar, quisiera preguntarte, de lo que revisaste, específicamente, ¿qué pruebas encontraste que validen la investigación en medicina de precisión? O sea, tiene un potencial importante. Bueno, ¿qué pruebas hay de ese potencial en cualquier área? No tiene que ser en anestesia. ¿Qué es lo que valida hoy que incluso una de estas pruebas está en el POS? Pues en nuestro campo no están aún validadas. Sin embargo, en otros campos, como en medicina interna, en el tratamiento de enfermedades oncológicas y de riesgo cardiovascular, sí están validadas porque sirven tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, y eso ha impactado en los resultados, tanto de mortalidad como de sobrevida. Pero bueno, listo. Yo eso lo escuché, o sea, lo escuché verbal, pero No, no vi pruebas. ¿Qué ensayo? Un ensayo, una revisión, algo donde pegarnos de que realmente hay una disminución de los desenlaces clínicamente importantes, tanto del punto de vista clínico o desde el punto de vista del paciente. Mm, Doc, pues de lo que encontré, principalmente del cáncer de mama. Bueno, listo. ¿Por qué le digo esto? Profe, Porque, dale, Juan. no, pues revisiones no trajimos, pero pues porque realmente pertenecen, por ejemplo, al mundo de la oncología o la hematoncología. Pero cuando usted revisa, hoy en día prácticamente en hematoncología o en oncología no se hace un tratamiento de cáncer avanzado y quimioterapia sin que la medicina de precisión esté involucrada. O sea, no trajimos porque realmente la pregunta es si es en anestesia, pero hay especialidades, puntualmente la oncología o la hematoncología, que casi que no toma decisiones de tratamiento en cánceres avanzados sin medicina de precisión. Usted lo ve día a día en la clínica, o sea, ¿qué hematólogo no manda marcadores tumorales antes de iniciar un tratamiento? ¿O qué oncólogo no manda, no era como antes, que simplemente cáncer gástrico, cáncer de colon igual a una quimioterapia estándar? No, ellos casi que todos sus tratamientos son dirigidos por medicina de precisión. Entonces, revisiones, claro, en oncología están todas, pero como la charla era dirigida a anestesia, pues obviamente no nos queríamos gastar todo el tiempo mostrando la evidencia que hay en otras especialidades, pero por ejemplo en oncología o en hematoncología, ellos todo lo que hacen lo hacen en marcadores tumorales y en genes, tratamientos cualquiera. Por ejemplo, lo que explicó Natalia, pues de el GenHER, en hematoncología todos los marcadores de leucemia o de linfoma, todo lo que uno ve pues en los pacientes con los que trata. Lo que pasa es que obviamente no trajimos esa evidencia a la charla, que estaba basada en una pregunta que sí era factible en nuestra especialización. Pero sí, o sea, la medicina de precisión en ciertos campos es en muchos casos el estándar.
Pero espérenme, o Lo sea, mismo, esa frase, dame un segundo, yo entiendo que el enfoque fue hacia anestesia, está claro. Pero una cosa es que yo estudie el genoma, dentro del genoma encuentre una relación de un gen con un desenlace clínico y luego simplemente a las muestras o a mis pacientes, no es que le haga toda la genotipicación de todo el paciente, sino simplemente mirar si tiene el receptor o no, que hubo relación, que es lo que pasa, por ejemplo, con ER2. Entonces, cuando la frase es la medicina de precisión se usa en todo, pues eh, o por lo menos a mí me deja con muchísimas dudas que parte, porque es que una cosa es encontrar relación entre el genoma y los tratamientos, otra cosa muy diferente es decir que voy a coger a cada uno de mis pacientes, le voy a hacer el genotipo a ese paciente en específico y mirar todas las respuestas a la relación de todos los medicamentos. Esa es la parte donde yo pido como las pruebas. No es para que ustedes las hagan y las tengan, sino que me hubiera gustado verlas dentro de esa argumentación. Es más que todo, yo entiendo que está enfocada en anestesia y que uno no puede decir cosas que no hay, porque pues puede que estamos buscando, pero era como el desarrollo de la argumentación para llegar a esa conclusión. Esa es como la razón de mi pregunta. Me llama muchísimo la atención que esté en el post. ¿Qué específicamente o cuál será, basado en lo que leyeron, pues la razón por la cual tengamos un procedimiento de estos en el plan de salud del país? La prueba que tenemos en el post no es específica para anestesia, sino para el genotipo y la respuesta a diferentes medicamentos. Entonces, doctor, está principalmente avalado para pacientes que tengan enfermedades que requieran medicamentos específicos, sobre todo en riesgo cardiovascular, que no hayan tenido respuesta al tratamiento y también oncológico. Y con respecto, doctora, a las pruebas de genotipificación, no se hace estudio de todo el genoma en las enfermedades en las que ya se determinó el gen. Sin embargo, por ejemplo, en nuestro campo, como aún no está claro eh, cuáles Claro, son profe los Nati, cambios, ¿quieres específicos? como aún no está claro cuáles son el impacto real de ciertos polimorfismos, aún se hacen estudios generalizados, pero pues aún no están validados, eso sí no están validados. Nati, la respuesta estuvo como entrecortada. El profe Mario la escuchó. ¿Me Sí, sí, escuchaste? por mi parte sí, creo que es tu conexión, Juan. Ah, ok. Entonces mi conexión. El doctor José Julián alza la mano. Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, yo en mi práctica clínica he encontrado una paciente que pues realmente no se levantaba y pues no se levantaba la anestesia, y simplemente miré el ojo y estaba puntiforme. Había usado remifentanil, había usado todo y pues realmente encontramos, tuvimos que llevarla a UCI, no pudo haber sido estubada, encontraron un déficit en la esterasa, o sea, una conformación diferente a la que tienen muchos de nuestros pacientes. Entonces, esto no pudo consumir este medicamento. Entonces, ya de ahí, ella le hicieron este estudio, pero ¿qué se esperaría y cómo podríamos nosotros como anestesiólogos prever algún tipo de estas incidencias en este tipo de pacientes? Y bueno, y también me ha llegado casos de lo que es hipertermia maligna, pues cuál sería el enfoque o cómo mandar la prueba, cómo a quién llamo para saber y quitarme esa incertidumbre de que no vaya a pasar nada
en un preoperatorio, pues en el análisis, ya en el operatorio pase algo. Estas pruebas deben ordenarse en la anestesia preoperatoria. Tiene un código CUPS que no lo recuerdo, pero lo voy a buscar y se los envío. Em, lo que hace es, tiene un código CUP, se ordena, se toma la muestra y ya se envía, ya se encarga directamente al ordenarse la prueba, gestionarse el envío de ella, pero tener en cuenta que se demora 2 semanas, 15 días. O sea que en la aplicabilidad de nuestro medio dentro del quirófano pues aún es muy limitada. Tendría que ser en la evaluación preoperatoria y que se haga con tiempo suficiente, que es difícil en nuestro medio aún. La doctora Susana levantó la mano. Sí, muy buenos días para todos y todas. Yo quiero hacer un comentario y una aclaración. El primer comentario es que el año pasado en Colombia empezó un proyecto gigantesco que está soportado por MinCiencias, el Ministerio de Salud y no me acuerdo quién más, son 3 entes con una gran financiación y es el proyecto Insignia que busca recoger un pool significativo de población para hacerle todo el estudio genómico de tal manera que desde el punto de vista de salud pública, Colombia por primera vez pueda tener, ojalá, una identificación de los principales factores genómicos y epigenéticos que podrían tener impacto en un montón de enfermedades, porque no conocemos nuestra genómica y nuestras características diferenciales epigenéticas. Eso por un lado. El segundo es que precisamente cuando un paciente podría llegar a ser candidato a un estudio de su genoma o de paneles genéticos, paneles de genes, de grupos de genes, no se le hace todo el estudio al paciente, como ya lo había dicho Natalia ahorita, sino que se identifican factores de riesgo que los hagan candidatos a hacer ese estudio para hacer intervenciones puntuales, que es lo que hoy hace la oncología. O sea, independiente que, si a un paciente se le encuentra que tiene el gen BRC no sé qué, ese paciente se beneficia o no de radioterapia, se beneficia o no de cirugía, se beneficia o no de medicamentos puntuales, eso sí es medicina de precisión. Lo que pasa es que la medicina de precisión se puede pulir con otro montón de cosas y es que nuestro Big Data además esté alimentado de todos los datos genéticos de Colombia. La doctora Eliana levantó la mano. Hola, buenos días. Primero que todo, agradecerles por la charla, por traer el tema, porque creo que es algo de lo cual desconocemos mucho y que nos tenemos que empezar a empapar. Creo que esto nos llama precisamente a pensar que es que no somos una especialidad aislada y que obviamente nos pasan cosas así como la que comenta el doctor José Julián previamente y que deberíamos empezar a sensibilizarnos más al respecto. No sabía que habían cosas de estas que estaban incluidas en el post. No sé por qué, digamos, nosotros sufrimos mucho cuando pensamos en vamos a montar un protocolo de hipertermia maligna porque este paciente tiene cualquier enfermedad que pudiera tener riesgo, ¿cierto? Que eso lo tenemos desde lo teórico, pero lo podríamos tener desde lo específico para ese paciente. Entonces creo que la medicina de precisión pues, nos ha dado avances en este momento, pero que también nosotros de pronto estamos haciendo poco uso al respecto y deberíamos empezar a ver qué pruebas de estas hacemos. Natalia dice que no tenemos la posibilidad o que no es tan fácil ver un paciente en la preanestesia y pedirle una prueba. Si tenemos un paciente de estos con un riesgo específico, sabemos que hay enfermedades o patologías, cirugías sensibles al contexto y podemos tener no sé, 2 semanas, 2 meses para hacerle el procedimiento, pues efectivamente esos son los pacientes donde deberíamos empezarlo a utilizar. Entonces creo que sí deberíamos sensibilizarnos mejor. Y lo otro es, no sé,
en algún momento hablamos de pacientes que no, es que no les sirve tanto el midazolam, no les sirve tanto esto, no sé, los pelirrojos no les funciona tanto las benzodiazepinas. Estas son cosas que los tenemos desde los mitos, desde algunos estudios, pero que lo podríamos saber con medicina de precisión y decir, venga, a este paciente sí le podemos dar una mejor anestesia. Yo creo que a esto es a lo que va eso, que hagamos una medicina más segura en todos los contextos. Y si la anestesia es propiamente la especialidad donde prevemos los riesgos, deberíamos empezar a pensarla y a saber que, bueno, a este paciente va a tener un problema con este medicamento. Tenemos factores de riesgo, entonces creo que a eso nos deberíamos enfocar, a reconocer los factores de riesgo para que este paciente no se despierte por cualquier razón y que ese paciente tenga, así como es alérgico a tal, pues no le vamos a poner este medicamento y en anestesia debería estar eso. Pues probablemente nos falte mucho, siempre que decimos que nos falta mucho, a los 2 años nos damos cuenta que no nos faltaba tanto, entonces creo que es muy importante que nos sigamos sensibilizando y por eso pues les agradezco el tema que la discusión quede abierta de aquí en adelante. Sí, qué pena por el problema de la conexión, pero sí, muy de acuerdo. Hay un tema importante cuando usted lee la literatura que hay de medicina de precisión en anestesia y la verdad es que en nuestra especialidad es algo que apenas se está viendo qué implicaciones tiene y qué podría cambiar. O sea, no tenemos ensayos clínicos, no tenemos nada que nos sustente. En un segundo, profe Mario, ya le doy la palabra. No tiene nada que nos sustente el uso de estas pruebas, solo tenemos beneficios, riesgos, dificultades, en su gran mayoría teóricas. Cuando usted lee, por ejemplo, las personas que han estudiado esto en anestesia, le dice, en este momento nosotros, ¿qué tenemos grande? Las guías ERAS. Las guías ERAS tienen un porcentaje de los pacientes que se beneficia de la intervención, un porcentaje de los pacientes que no se beneficia de la intervención y un porcentaje de pacientes que tienen efectos adversos con la intervención. De pronto o a futuro se cree que la medicina de precisión nos puede responder esas preguntas o esos escenarios que ustedes han dado, ¿cierto? ¿Quién es el paciente que es muy sensible al propofol durante la inducción? ¿Quién es el paciente que en la gran mayoría de escenarios sabemos que, por ejemplo, el sevoflurane y el compuesto A es seguro a nivel renal, pero cuál es el paciente que, por ejemplo, puede presentar una lesión renal aguda perioperatoria con el uso de sevoflurane? ¿Cuál es el paciente que el riesgo de náusea y vómito posoperatorio es mayor o incluso a nivel de la analgesia? Ellos cómo teorizan, porque acuérdense que estamos hablando de un tema que es en nuestra especialidad es frontera del conocimiento. Ellos cómo teorizan que pueden funcionar eso, con algo parecido a lo del gemelo digital, o sea, van a empezar a ver, estamos hablando de 10, 20, 30 años, van a empezar a ver perfiles genéticos, lo que dijo la doctora Susana, grandes volúmenes de información que se pueden analizar a través de inteligencia artificial. Entonces, muchos de los pacientes van a poder tener, digamos, porque en algún momento recibieron algún tratamiento oncológico, hemato-oncológico, van a poder tener algo parecido a un genoma. Ese genoma usted lo va a poder seleccionar, que va para intervenciones de anestesia, y él le va a analizar de pronto inteligencia artificial si dentro de esa información genética que hay, junto con la información sociodemográfica, si hay algo que podría cambiar su conducta en ese paciente puntual, pensando en el grupo de, por ejemplo, lo que tenemos en guías ERAS, de que no se beneficia de la intervención o que podría tener algún evento adverso. Más o menos así es lo que uno lee de lo que teóricamente podría funcionar dentro de anestesia. Profe Mario. Bueno, yo quería hacerles una reflexión final a ustedes y a la comunidad académica que nos acompaña hoy. Los invito a leer un texto de Cochrane, muy bacano, que nuevo no es mejor. ¿A qué se refiere esto? Miren, cuando ustedes identifican, y en la tablita que tú pusiste en la diapositiva como la tercera, cuarta de los costos por país, está supremamente claro que el costo de las atenciones en salud en relación al PIB en Estados Unidos es tranquilamente el doble o el triple que otros países que tienen mejor expectativa de vida y mejores condiciones de comorbilidad.
A donde voy es que hay un impulso del desarrollo tecnológico y eso es excelente porque por supuesto que las nuevas terapias y los nuevos descubrimientos tienen muchísimo potencial para hacer cambios en la práctica profesional, ¿cierto? Como el remifentanil. Eh, pero eso debe pasar por un proceso antes de llegar a el comercio, antes de llegar al mercado. En ese sentido, este tema y los temas de frontera nos deben recordar que antes de pensar en cómo lo voy a aplicar en mi paciente, debo pensar, hombre, esto sí vale la pena con respecto a la inversión de recursos sobre la calidad de vida o el sufrimiento o los desenlaces clínicamente importantes que afecta. De hecho, el Reino Unido ha avanzado en eso con los estudios de costo-efectividad con respecto a hasta qué punto de mi sistema de salud público yo invierto para una terapia en específica. El profesor Alex nos contaba, aquí en Colombia parece que el ECMO no llega a un punto de beneficio sobre recursos, por dar un ejemplo. Entonces, yo pienso que para ese tipo de terapia es muy bacano, nos animamos, estudiamos, pero hay que ser muy consciente que los recursos son limitados y que de hecho no hay terapia con suero oral en algunos lugares del país. Entonces, es bastante interesante, pero hay que ser prudentes en el momento donde eso se aplica a los pacientes del día a día. Claro, profe, es que no sé en qué momento de pronto, pues yo realmente no lo vi, pero en ningún momento de la charla se pretendió mostrar esto como un estándar de cuidado o se motivó pues a que lo empezáramos a hacer nuestros pacientes. Simplemente al ser un tema de frontera del conocimiento, si usted se fija, la charla está diseñada en mostrar qué es, qué podría pasar, qué dificultades tiene. Entre esas, pues hay varias diapositivas de dificultad, pero en ningún momento las conclusiones que hicimos fue hagamos esto es el estándar de cuidado, miren toda la evidencia, que en ningún momento pues se habló como de eso. Es más, una de las cosas que yo le dije a Natalia es, vamos a hacer una charla en que vamos a contar qué es, qué podría pasar, qué importancia tiene. Sería importante de pronto saber que un porcentaje de la gente el clopidogrel no le sirve para nada y que habría que utilizar prasugrel o otros antiagregantes. Probablemente es importante. Y la reflexión, pues me parece muy válida. Yo lo que quiero complementar es que nosotros desde el principio la teníamos cubierta, o sea, nosotros sabíamos que no estábamos ante un tema donde íbamos a venir a mostrar una cantidad de evidencia para que lo empezáramos a hacer, íbamos a mostrar qué es y qué importancia podría tener. El profe Alex. Sí, buenos días para todos. Es que, como lo está planteando Juanpa, es un paradigma que apenas viene en construcción. O sea, realmente, si usted empieza a seguir como la trayectoria hacia dónde van las publicaciones y qué se está pretendiendo con el cuidado de salud y con los sistemas de salud, se ve que hace ya muchos años se empezó con un concepto de medicina basada en valor y cuidado centrado en el paciente, sino que la forma de que esto se haga realidad ha sido como difícil y estas herramientas, estos conceptos están aportando como hacia lograr ese objetivo. Cuando usted plantea la medicina de precisión, la medicina predictiva con inteligencia artificial, está tratando de dar herramientas para poder lograr que lleguemos a un punto, como lo plantearon pues ustedes en la presentación, de que le podamos decir a una persona a partir de su gemelo digital qué anestesia le conviene más. Le podríamos decir en un futuro, ojalá cercano, decirle, vea, el cerebro suyo responde mejor al propofol que al sevoflurano. Y eso apunta como todos estos conceptos de ser una medicina predictiva y una medicina proactiva. ¿Qué se busca también? Que el sistema de salud cambie. ¿En qué sentido? De que empecemos a salirnos de un sistema de salud que le da preponderancia a la enfermedad a un sistema de salud que le dé más importancia a tener una persona sana. Entonces, realmente esos son conceptos y herramientas que vienen aportando hacia ese objetivo de que podamos por fin lograr la meta de una medicina basada en valor, una medicina centrada en el paciente
Y todas estas herramientas son conceptos que se van construyendo y que yo creo que vamos a llegar a ese punto. En este momento, como bien lo planteaban, esto no es el estándar de cuidado, ahí falta mucha evidencia, pero yo creo que vamos en la dirección correcta y el camino es este. O sea, definitivamente el camino y el futuro de la medicina es este. La medicina basada en valor, centrado cuidado en el paciente, la medicina proactiva, modelos predictivos, donde realmente podamos aportar en mantener una persona sana y una sociedad sana. Profe, muy valioso ese comentario, más que todo porque como vimos, la medicina de precisión también abarca la prevención, o sea, vamos a encontrar pacientes, por ejemplo, de riesgo cardiovascular, que muy bien los estilos de vida, pero probablemente sean pacientes de que sí o sí hay que adicionarle alguna terapia farmacológica, mientras que podemos tener otros escenarios donde simplemente con estilos de vida la prevención del riesgo cardiovascular es suficiente. Eso lo vemos, por ejemplo, con estos medicamentos, con los inhibidores del PCSK9. Entonces, sí, muy valioso ese comentario y que no quede la idea de que la medicina de precisión es medir unos genes y hacer alguna intervención en eso. Es una parte grande, pero va más allá. Es un concepto mucho más grande que abarca prevención, diagnóstico, pronóstico, tratamiento. Y la doctora Susana nos hace pues como un mensaje en el chat que lo veo, que me parece una muy buena conclusión, que es que es un mundo increíblemente abierto y esto probablemente lleve años. Mire, por ejemplo, en el tema de inteligencia artificial, desde hace 60 años se está investigando eso. Para tener este boom que tenemos recientemente, no es que hayan pasado 2 o 3 años. Entonces, probablemente esto de la medicina de precisión es algo de lo que se va a ir hablando cada vez más, pero obviamente eso probablemente suceda en 5, 10, 15, 20 años, pues que es como el tiempo en el que sucede lo del conocimiento. No sé si alguien tiene alguna otra participación, algún otro comentario. Bueno, muy bien, muchas gracias por su participación y Natalia, muchas gracias por tu trabajo y por la charla.